Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. Ha vencido el Señor de la vida, derrotando el pecado de Adán, con su gracia y su sangre bendita, ha vencido al Cordero Pascual. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor victorioso aparece en el sol con inmenso esplendor, hoy y siempre en la Eucaristía, hoy y siempre en la comunión. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. El Señor hoy venció a la muerte, el sepulcro vacío quedó, y la tierra proclama victoria, ya no hay muerte, hay resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, estamos celebrando la fiesta más importante de la Iglesia, la resurrección de Jesucristo, la Pascua, que iniciamos con gran alegría a celebrarla, a vivirla el día de ayer. Damos gracias a Dios por este acontecimiento que transformó la vida del ser humano, Cristo muerto, Cristo resucitado. Y también damos gracias a Dios porque estamos iniciando un nuevo mes. Pidamos al Señor que la primavera que ha empezado a nivel mundial, pero también la primavera espiritual que comienza con la Pascua, nos ayude a ser mejores personas. Y antes de acercarnos al altar del Señor, les doy la bienvenida a quienes forman parte de la parroquia, a quienes vienen de otras comunidades, a quienes siguen esta transmisión desde distintas partes, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, España y otros lugares. Vamos a celebrar con alegría la resurrección de Cristo, pero antes quitamos todo aquello que pueda empañar en nuestro interior esta celebración. Pedimos perdón por nuestras faltas.
Tú que te hiciste hombre para salvar a la humanidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que moriste en la cruz por los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que resucitaste para darnos la vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y ahora con gran alegría glorificamos al Señor cantando: Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos. Señor Hijo único, Jesucristo, te adoramos, te glorificamos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 117. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este día, queridas hermanas y hermanos, antes de la proclamación del Evangelio, se proclama una secuencia hermosa que en verso sintetiza la resurrección de Jesucristo. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Nos ponemos de pie para cantar el Evangelio. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y salvar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridas hermanas y hermanos, ayer por la noche iniciamos la celebración del tiempo pascual que se centra en la resurrección de Cristo. Y recordamos que la palabra Pascua en hebreo, Pesaj, significa salto o paso. ¿Por qué? Porque en tiempo de Moisés, por el sacrificio del cordero que había hecho cada familia, en lugar de que el ángel exterminador dejara la muerte en la casa de los hebreos, dejaba la muerte en casa de los egipcios, pero el ángel saltaba la casa donde veía marcada aquella casa con la sangre del cordero. Así que el ángel exterminador iba acabando con la vida de los primogénitos, pero cuando veía la sangre del cordero, saltaba aquella casa y continuaba adelante. Así que por esta razón le llamamos a esta fiesta desde el tiempo de los judíos la Pascua. Pero también hemos recordado otro tipo de Pascuas, salto o paso. Dentro de ese contexto, con las lecturas de ayer recordamos que la primera Pascua que celebramos con la primera lectura fue el paso de la nada, de la no existencia de las cosas a la creación. La primera lectura nos recordó que Dios es el creador de todo. Y también celebramos el paso del invierno a la primavera que estamos viviendo ya en este momento, que nos recuerda que Dios permite que su creación se siga renovando y evidentemente nos habla esto de la providencia de Dios que siempre nos acompaña. Pero de nada sirve que la naturaleza pase del invierno a la primavera si el ser humano no vive en las mejores condiciones. Por eso, la segunda Pascua o paso que celebramos fue el paso de la idolatría a la creencia en un solo Dios. Paso manifestado en la Biblia a través de Abraham, que vivía en un pueblo en el que se creía que el sol, que la luna y otros elementos de la creación eran dioses, era el politeísmo, la idolatría. Y en cambio Abraham, él creyó por primera vez que todo lo existente es obra de un solo y verdadero Dios. Por eso llamamos a Abraham el padre de los creyentes y con él
Dios hizo una alianza por la que constituiría padre de un gran pueblo a ese hombre, el pueblo de la fe. De tal manera que la segunda Pascua fue de creer en muchos dioses a creer en un solo Dios. Y algunos todavía no pasan de esta Pascua porque siguen creyendo en el tarot, en los cuarzos y en quién sabe cuánta cosa, cuando en realidad existe un solo Dios. Nosotros desde ayer celebramos la primavera, celebramos la creación, desde ayer también celebramos que somos un pueblo que cree en un solo Dios. Continuando con la celebración de ayer, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob tuvieron que emigrar a Egipto buscando provisiones y fueron recibidos inicialmente con amabilidad, pero con el paso del tiempo fueron convertidos en esclavos. Por eso la tercera Pascua, la tercera lectura que tuvimos ayer fue celebrar el paso de la esclavitud del pueblo en Egipto a la libertad. Paso que pudo darse gracias a la acción poderosa de Dios y el liderazgo de Moisés. Paso en el que, dada la dureza del faraón que no permitía la liberación de los israelitas, tuvo que pasar el ángel exterminador por Egipto, haciendo que perecieran los primogénitos de los egipcios, mientras que los israelitas, al comer la carne del cordero pascual y marcar sus casas con la sangre del cordero, se vieron liberados de la muerte. Paso en el que el pueblo pudo pasar a pie seco por el Mar Rojo para llegar al monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley o los 10 mandamientos. Por eso, la siguiente Pascua, la cuarta Pascua, fue el paso de ser una gran muchedumbre. Así salió el pueblo de Israel como una gran muchedumbre, pero que no tenía conciencia de pueblo. Paso de una gran muchedumbre a constituirse en un pueblo unido por la fe y la ley, para así poder llegar a la tierra prometida, donde se constituyó aquella muchedumbre como un pueblo verdaderamente en el monte Sinaí, cuando recibió las tablas de la ley. Sin embargo, de nada sirve la renovación de la tierra, la libertad y el cumplimiento de la ley si el pecado o la muerte lo aniquila todo. Por eso el paso más importante que comenzamos a celebrar desde ayer es el paso del pecado a la gracia, de la muerte a la resurrección, que solo fue posible gracias a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Porque, como lo dice la Escritura, si estamos unidos a Él en su muerte, estaremos unidos en su resurrección. Sí, Cristo ha vencido a la muerte y por eso celebramos su victoria. La noticia de la resurrección de Cristo inicialmente causó duda, pero posteriormente, ante la aparición de Cristo, la duda quedó atrás para dejar paso a la alegría, admiración y alabanza. Hoy, el Evangelio nos muestra una de las razones por las que Cristo eligió a Pedro como el primero de los apóstoles. Se nos narra que cuando María Magdalena corrió a avisar a los apóstoles que la piedra del sepulcro había sido movida y que el sepulcro estaba abierto, Pedro y Juan corren hacia el lugar para saber qué ha sucedido. María Magdalena vio la piedra movida, vio abierto el sepulcro, pero no entró. Solamente llena de miedo, de temor, de angustia, de preocupación, corre con los apóstoles. Y entonces aquí viene lo más interesante. Pedro y Juan era el discípulo amado, por eso dice así el Evangelio, Pedro y Juan corren hacia el sepulcro para saber qué ha pasado. Por su juventud, ya que era el más joven de todos los apóstoles, Juan corre más rápido y llega primero al sepulcro, pero no entra. Dice el Evangelio, el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Juan, seguramente por su juventud, tuvo miedo. Su juventud lo hacía temeroso e inseguro, a diferencia de Pedro,
que aunque tardó más en la carrera y llegó más agitado, no dudó en entrar al lugar. Pedro es un hombre más comprometido, valiente, que hace el temor a un lado, está dispuesto a luchar. Acuérdense que fue el primero, el único, que cuando aprendieron a Cristo tomó un arma y se dispuso a defenderlo. Pedro era un hombre valiente que amaba a su maestro. Así que está dispuesto a luchar. Si hubiera en el interior alguien, él estaría intentando defender el cuerpo de su maestro o intentar que no robaran el cuerpo de su maestro. Pero cuando Pedro entra decidido, descubre que todo está en paz. Dice el Evangelio, en eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Fíjense, Pedro analiza, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Hay que recordar que en Israel no se sepulta a la gente bajo tierra, porque más bien son montañas, son espacios llenos de roca, y lo que se hace excavar en las paredes de las montañas, de los muros, oquedades, y ahí se coloca una especie de mesa de piedra, y ahí se colocaba el cuerpo extendido de la persona. Y Pedro entra y observa con cuidado. ¿Qué ve? La sábana santa, que llamamos nosotros, que cubría el cuerpo de Cristo, en el suelo. Pero el sudario, que era un lienzo que cubría la cara únicamente, perfectamente doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Solamente hasta el momento en que Pedro ha entrado, Juan se siente en confianza para entrar. En ese momento, ninguno de los apóstoles vio a Cristo resucitado, solo vieron el sepulcro vacío y sin embargo creyeron. ¿Por qué? Porque cuando los humanos tenemos elementos que se asocian, podemos sacar conclusiones. Por una parte, ellos recordaron lo que Cristo les había dicho, que iba a resucitar. Y por otra parte, por lo que vieron sus ojos. ¿Qué vieron que les hizo llegar a una conclusión si no vieron el cuerpo resucitado? Para que me entiendan, les comento que en una ocasión los ladrones se metieron a la casa de mis papás cuando no estaban. ¿Cómo creen que dejaron la casa? ¿Cómo dejan las casas los ladrones cuando se meten a robar? Con todo desordenado. Abren cajones, roperos, latas de la cocina, quitan cuadros de sus lugares para ver si hay algo atrás o dentro. Y cuando terminan de buscar, ¿ustedes creen que se preocupan de regresar todo a su lugar? Por supuesto que no. Los ladrones dejaron la casa de mis papás con todo revuelto. ¿Y por qué les cuento esto? Para que entiendan que Pedro y Juan piensan que si alguien hubiera entrado al sepulcro para robarse el cuerpo de Cristo, hubieran dejado todo desordenado. Y hubo algo que indica que más que violencia, hubo mucho cuidado en lo que pasó. Dice el Evangelio que los apóstoles vieron los lienzos puestos en el suelo, los lienzos con los que se cubría el cuerpo de los difuntos, y dice el Evangelio que vieron el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. El sudario, como ya lo he dicho, era una especie de pañuelo pequeño que servía para cubrir la cara. Y si estaba doblado con cuidado, significa que no podían haber robado el cuerpo de Cristo, porque en todo caso se lo hubieran robado con todo y lienzos, y que no hubieran tenido el cuidado de perder tiempo en doblar el sudario cuidadosamente. O bien hubieran tirado todo al suelo
y hubieran huido, pero el sudario estaba doblado. De tal manera que nos podemos imaginar la escena. Cristo se levanta, al levantarse se quita el sudario, lo dobla, mientras se levanta caen los lienzos al suelo y él pone el sudario ya levantado, resucitado, en un sitio aparte. De esta manera, Pedro y Juan fueron de los primeros en creer en la resurrección sin haber visto el cuerpo de Cristo, pero más tarde lo comprobarían cuando Cristo se les aparece ya vivo en el cenáculo. Lo que sorprende es que el Evangelio no narra un encuentro explícito con Jesús resucitado. Lo que encuentran estos discípulos son solo signos que los llevan a entender las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. En este domingo de Pascua, de la resurrección del Señor, podemos preguntarnos: ¿qué tanto me esmero en buscar a Jesús? ¿Qué signos voy descubriendo en mi vida que me hacen pensar y creer que Jesús ha resucitado? ¿Cómo puedo animar a otros a emprender esta búsqueda de Jesús resucitado? Jesús murió y resucitó. Jesús está vivo. Esta es nuestra fe y nuestra convicción. Y en este día los invito a que todos los que tengamos algún familiar que ya ha partido de esta tierra, aunque vimos su cuerpo que descendía al sepulcro, aunque vimos su cuerpo que se convertía en cenizas, tenemos que tener claramente la esperanza, la certeza de que ellos están ya en la presencia del Señor. Cristo ha vencido a la muerte. Y como el día de ayer se renovó la fe de los cristianos antes de derramar el agua de gloria, también en este momento yo les pregunto a ustedes: ¿renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor hasta la vida eterna. Amén. Y ahora, como lo hicimos ayer, después de renovar las promesas, se derramó agua de gloria sobre los presentes, y en este momento también, mientras el maestro Silverio hace un canto, derramo el agua bendita sobre cada uno de ustedes. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Hijos de Dios por la gracia, miembros de Cristo en su iglesia. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Todos formamos la iglesia,
todos formamos su reino. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Oremos a Jesús resucitado, quien merece todo honor y toda gloria, y pidámosle por las necesidades del mundo entero, diciendo: vencedor de la muerte y del pecado, escúchanos. Todos, vencedor de la muerte y del pecado, escúchanos. Para que la Iglesia, nacida del costado de nuestro Salvador, encuentre su esperanza y fortaleza en su gloriosa resurrección. Oremos. Vencedor de la muerte y del pecado, escúchanos. Para que la alegría que hoy celebramos los cristianos se contagie al mundo entero por la aceptación de la fe, oremos. Vencedor de la muerte y del pecado, escúchanos. Para que los gobiernos de todas las naciones, inspirados por la perfecta caridad del Señor, atienda benignamente a los enfermos y a los más necesitados de su pueblo. Oremos. Vencedor de la muerte y del pecado, escúchanos. Para que la luz de Cristo se conserve radiante en quienes durante la vigilia pascual recibieron el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Oremos. Vencedor de la muerte y del pecado, escúchanos. Para que la celebración de los misterios pascuales renueve en nosotros la fe, la esperanza y el amor, para que seamos testigos creíbles de la resurrección. Oremos. Vencedor de la muerte y del pecado, escúchanos. Ahora cada uno de los aquí presentes y quienes siguen esta transmisión pueden hacer sus propias peticiones. Finalmente, cuando Cristo se apareció a los apóstoles en el cenáculo, les dijo: la paz esté con ustedes. Siempre pedimos por la paz del mundo y especialmente por la paz en Tierra Santa. Señor Jesucristo, que pagaste por nosotros la deuda de Adán, escucha nuestras plegarias y atiende con misericordia al pueblo que tiene puesta toda su esperanza en ti. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien trajo algo de despensa para compartir con los más pobres, puede acercarla en este momento junto al altar. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos,
la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Señor toda la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. En este momento, las niñas y niños que no han hecho la primera comunión y los adultos que no pudieron comulgar por alguna razón, pueden hacer la comunión espiritual repitiendo: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora, quienes esta semana celebran su cumpleaños o algún aniversario matrimonial, pónganse de pie para que reciban la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida. Bendícelos. Concédeles crecer en edad, salud y gracia. Bendice también a quienes celebran un aniversario matrimonial. Escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Todos de pie para la oración final. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridas hermanas, hermanos, antes de dar la bendición solemne de este tiempo de Pascua, agradezco a todos su presencia, no solamente en este día, sino durante toda esta Semana Santa que Dios nos ha permitido tener. El Jueves Santo pudieron recibir el pan bendito que se reparte en esta parroquia, gozar de las iglesias que ponen un monumento especial para recordar a Cristo presente en el Santísimo Sacramento, y felicitar a sus sacerdotes porque el Jueves Santo es el día en que Cristo instituyó a los apóstoles como sacerdotes y por eso es el día del sacerdote. El Viernes Santo nos unimos a todas las personas que llevan un dolor fuerte en el corazón. Acompañamos a la Virgen María en su advocación de los dolores, en la peregrinación o procesión del silencio, en las 7 palabras y en otros elementos importantes de este día. Así que gracias por la Semana Santa maravillosa que hemos tenido, y hoy en algunas partes, especialmente en Estados Unidos, quienes nos siguen desde allá, estarán repartiéndose ¿qué? Los huevos de Pascua. Recuerden por qué un huevo,
porque el huevo, ¿qué tiene encerrado dentro? La vida. Si un huevo lo empollamos, lo dejamos que vaya pasando su ciclo, de ese huevito va a salir la vida, y por eso el huevo representa el sepulcro. Pero también decía San Agustín que el huevo representa la piedra del sepulcro que se abrió para permitir que saliera la vida. Por esta razón se obsequian huevos de Pascua, porque el huevo es una forma de hablar de la vida. También tenía una parte histórica, vamos a decir, que tenía que ver con que en la Cuaresma no se podía comer ni carne de ningún tipo, ni leche de ningún tipo, ni mantequilla, ni queso, ni jocoque, nada derivado de la leche, ni tampoco se podía comer huevo. ¿Qué hacía la gente que tenía aves que ponían huevos? No se los podían comer. Lo que hacían era hervirlos, ponerlos a cocer, ¿verdad?, en agua, después los ponían en arenita fresca para que se conservaran toda la Cuaresma, y cuando pasaba la Cuaresma, a todos sus familiares y amigos les regalaban un huevito. Después ya vino la idea de decorarlos, y así empezaron los huevos decorados, y después vendrían huevos de chocolate y de dulce, o huevos como los de Fabergé, que son joyas que llegan a costar millones, millones y millones. Esa es la idea del huevo de Pascua. Les deseo a todos una feliz Pascua de Resurrección, y gracias a quienes nos han ayudado con su colecta, tanto aquí en la parroquia como los que hacen su depósito en algún banco o en alguna transferencia durante la semana. Que Dios les multiplique de verdad. Gracias, gracias, gracias a todos. Y a ustedes, niños, como siempre, un videíto al final de la Santa Misa para que gocen cada vez más de la Pascua. Y ahora sí, inclinen la cabeza para recibir la bendición de este tiempo de Pascua. Pero como estamos empezando un nuevo mes, hoy no cantamos, pero sí decimos que la divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ahora sí, inclinen sus cabezas. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día santísimo, solemnísimo de la Pascua, y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo único. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gloria y con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Felices Pascuas. Regina Celi letare, alleluia, qui aquen meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Es fácil creer en quien nunca te ha engañado. La catequista Lourdes, antes de hablar del tema de la resurrección, decidió preguntar a los niños. Les voy a hacer una pregunta. ¿Creerían en las palabras de un desconocido? El pequeño Enrique opinó. Yo creo que es muy difícil creer en una persona que no conocemos. Además, puede ser muy peligroso. Lourdes hizo otra pregunta. ¿Confiarían en quien los ha engañado varias veces? ¿Creerían ustedes en quien les pidió un préstamo de dinero y nunca se los pagó? Los niños volvieron a contestar que no podían creer en personas así. Enrique dijo: Yo una vez le presté dinero a un vecino, pero como nunca me lo pagó, no volví a confiar en él. Ahora cuando me pide un juguete prestado, no se lo presto porque desconfío de él. Lourdes les hizo una pregunta más. ¿Confiarían en quien se ha mostrado siempre honrado? En esta ocasión los niños gritaron diciendo: ¡Sí! Después de las preguntas, la catequista les dijo: Ustedes han contestado muy bien. Podemos confiar en quien siempre muestra su honradez, pero no podemos hacerlo con quien no es honesto. No es conveniente creer en quien dice una cosa y hace lo contrario. Después, Lourdes abrió la Biblia y dijo: Hoy les voy a leer 3 fragmentos del Evangelio que se pueden relacionar entre sí. Después sacaremos conclusiones. Leyó primero el pasaje en que Cristo resucita a la pequeña hija de Jairo. Luego explicó: La hija de Jairo acababa de morir. Por eso algunos se negaron a creer que Cristo la había resucitado. Decían que no estaba muerta, sino dormida. Lourdes leyó después otro texto, la triste historia de la viuda de Naim, que había quedado totalmente desamparada por la muerte de su único hijo. Lourdes comentó: Aquel joven ya había sido velado cuando su madre lo llevaba a la sepultura. En ese momento Jesús detuvo la procesión, tocó al joven y después de resucitarlo lo devolvió a su madre. Todos sabían que el joven estaba muerto. Sin embargo, la terquedad de algunos les impidió creer en el poder de Jesús. Lourdes leyó el último texto seleccionado, la resurrección de Lázaro. Después lo explicó diciendo: Jesús amaba a su amigo Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de su enfermedad y de que estaba en peligro de muerte, decidió no visitarlo. Prefirió darle mayor importancia a su misión salvadora que a sus sentimientos humanos. Decidió mostrar en un mismo acto su amor por Lázaro y su poder divino. Enrique preguntó: ¿Qué le sucedió a Lázaro? Lourdes le dijo: Lamentablemente murió y Jesús no asistió al funeral. Él pensaba dar una muestra del gran poder de Dios. Lázaro fue llevado al sepulcro y su cadáver comenzó a emitir malos olores. Varios días después, Jesús fue al lugar de la sepultura, seguido de una gran muchedumbre. Pidió que quitaran la piedra que cerraba la tumba, pero como el olor era terrible, no le obedecieron. Jesús insistió hasta que el sepulcro fue abierto. Entonces, con fuerte voz, resucitó a Lázaro y le ordenó salir. Lázaro salió flotando en el aire porque sus pies y manos estaban atados con vendas. Cuando lo desataron, todos quedaron maravillados por aquel milagro. Nadie podía negar lo que había visto. Jesús ya había dado 3 pruebas de su poder para resucitar muertos. Sin embargo, algunos prefirieron no creer. Enrique gritó: Eso fue el colmo, lo vieron con sus propios ojos y no creyeron. Lourdes le dijo: Lamentablemente así fueron las cosas. No todos abrieron su corazón a la fe. Muchos no creyeron que Él resucitaría después de su crucifixión. Pero afortunadamente quienes vieron sus obras con un corazón abierto, sí creyeron en su palabra. Los primeros fueron sus discípulos. Por eso, cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro vacío, titubearon un momento al no encontrar el cuerpo de Jesús. Pero después creyeron en la resurrección sin haber visto. Sabían en su corazón que Jesús nunca les había engañado. Lourdes concluyó la lección de los niños diciendo: Finalmente vino lo mejor. Para que ninguno de sus discípulos dudara, Jesucristo se les apareció durante 40 días. Así tuvieron la certeza de que Él estaba vivo y había vencido a la muerte. Enrique gritó entusiasmado: Por eso yo creo en Cristo y también creo que cuando llegue el momento de mi muerte, resucitaré con Él. Después de escuchar estas palabras,
todo el grupo gritó con entusiasmo: ¡Viva Cristo resucitado! Hoy les voy a contar un cuento. El conejo y la Pascua. Cuando crucificaron a Cristo, pasaba por el Calvario un pequeño conejo. En aquel tiempo, esos animales caminaban muy lentamente y no brincaban. Por eso, ante los gritos y los tambores de los romanos, el conejito se espantó. Para protegerse, buscó un escondite y se metió a una cueva sin saber que se trataba de un sepulcro excavado en la roca. Ahí se quedó muy quietecito. Después de algunas horas, vio que se acercaba un grupo de personas que traía consigo al hombre que había sido crucificado. Y mientras le lloraban, lo envolvieron en una sábana para colocarlo sobre una piedra. El conejito se llenó de tristeza y se preguntaba por qué los humanos eran capaces de tanta maldad. Como era muy tímido, el pequeño animal no se atrevió a salir de su escondite. Lamentablemente, cuando quiso hacerlo, las personas se habían ido cerrando antes la entrada con una pesada roca. El conejito trató de empujarla, pero por más esfuerzos que hizo, se dio cuenta que estaba atrapado y nunca podría salir. Así pasó el animalito la noche del viernes y el sábado completo. Pero cuando iniciaba el domingo, algo extraño lo despertó. Vio una fuerte luz como la del sol. Pensó que alguien había movido la piedra de la entrada, pero cuando volteó a ver el lugar, la piedra aún seguía ahí. Entonces descubrió que la luz surgía cada vez con mayor intensidad del cuerpo del difunto, hasta que éste se levantó y caminó lentamente hacia la puerta. Ante su paso firme y decidido, la roca se movió, dejando libre la salida. El conejito se talló los ojos una y otra vez porque no podía creer lo que estaba viendo, lo que había visto. Y cuando vio que la puerta estaba abierta, salió corriendo. Tenía tantas ganas de contar a todos lo que había visto, y de pronto se dio cuenta que podía dar saltos para avanzar más rápidamente. Así, el conejo fue saltando y saltando y saltando y contando su experiencia a todos los que encontraba en el camino. Y tú lo sabes muy bien, como los conejitos se multiplican muy rápidamente, su testimonio acerca de la resurrección de Cristo se multiplicó y se extendió por todo el mundo.